Y cuando nos dijeron que era recibir a Cristo, yo fui la primera. Yo sí quiero. Yo sí quiero, porque cuando mi padre se muere, todos los sueños de Patricia se fueron juntos en la tumba de mi papá, en su caja. Yo me sentía destruida, o sea, porque el amor de mi vida se había ido. Hola queridas amigas, una vez más les traigo otra historia de esperanza. Esta vez tengo el placer, el honor de tener conmigo a Patricia de Cornejo. Ella es una pastora de una de las filiales de Cephal Church, es en Soyapango, ¿cierto? Y es un gran privilegio, Pati, estar acá. Yo sé que tiene muchísimo que contarnos, muchísimo que edificarnos con la palabra del Señor, y estoy de verdad muy contenta porque haya aceptado el reto, porque haya aceptado venir, darme este espacio, este tiempo tan valioso que sin duda yo sé Dios la va a usar para hablarle a nuestras amigas. Así que preséntese, cuénteles un poquito de usted para comenzar. Bueno, gracias Eunice, gracias familia Campos por recibirme en este lugar muy acogedor. La verdad que es una bendición el poder compartir con muchas mujeres, con muchos hombres. Eso de estar aquí es un reto, la verdad. Sí. Entonces, bueno, mi nombre es Patricia de Cornejo, tengo ¿cuántos años? 54 años. 54 años. Conocí al Señor desde los 10 años, realmente recibí a Cristo. Y yo quiero compartir un poco acerca de cómo realmente Patricia acepta el reto, el llamado de ser pastora. Y bueno, y se remonta quizás, hay un texto precioso que es Jeremías 29:11, yo creo que todo el mundo lo conoce, y dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bien, ¿verdad? Y no de mal, sino para traernos el futuro que Él espera, y es un futuro de esperanza. Amén. Pero lo que muchos de nosotros realmente a veces nos desesperamos, quizás no esperamos en las promesas de Dios, sino que nos apresuramos. Y yo creo que yo, Patricia, he tenido ese problema desde pequeña. He sido demasiado ansiosa, siendo demasiado independiente. Recuerdo a la edad de 8 años fuimos a cortar café con mi abuelo porque yo quería tener dinero, yo quería ser rica y famosa, decía yo. Y fuimos a cortar café, creo que teníamos apenas 8 años. Luego teníamos una familia muy bonita y todo. Mis papás no eran cristianos, nosotros no conocíamos a Cristo. A la edad de 10 años muere mi papá, él era militar, lo matan, una muerte violenta que destruyó todas nuestras vidas, y la verdad fue algo tan tremendo, pero gracias a Dios, la verdad que los planes de Dios siempre salen, ¿verdad? Y aunque nosotros no lo entendamos, y muchas veces los planes de Dios es destruirnos nuestros planes, y hasta que uno no entiende que tiene que haber una destrucción de nuestros planes, hasta ahí es donde realmente Dios opera. Y luego pues se muere mi papá, nos quedamos con mi mamá, mi más joven. Yo había asistido a una escuela bíblica desde la edad de 6 años. Cómo la palabra de Dios realmente se hizo así, porque la verdad que por el amor a los huevitos que nos daban rellenos de maní. De maní, y con dulce. Entonces yo les digo a veces que por el amor a los huevitos fue que yo llegué a la escuela bíblica y nos daban, decía el maestro: ¿quiénes se quieren aprender? ¿Quiénes quieren ganar los huevitos? Tienen que aprenderse los textos. Y así fue como yo aprendí. Teníamos una Biblia, de vez en cuando la leía, pero ya cuando nos daban ya podíamos leer, y yo me lo aprendía los textos. Y yo lo que no entendía era que Dios estaba formando un camino precioso. Sin duda. La verdad que es algo tan maravilloso de ver cómo Dios realmente estaba formando mi vida. Y esa palabra, que en un momento yo lo hice por amor a un par de huevitos, tomó rema en mi vida. Cuando yo conocí a Cristo a los 10 años,
nos llegaron a dar el pésame y eran unos hermanos que nos acompañaron incluso a las 9 de día y a las flores de todo eso. Y llegaron ellos y nos compartieron la palabra. Y cuando nos dijeron que era recibir a Cristo, yo fui la primera. Yo sí quiero. Yo sí quiero, porque cuando mi padre se muere, todos los sueños de Patricia se fueron juntos en la tumba de mi papá, en su caja. Yo me sentía destruida. ¿Abandonada? O sea, porque el amor de mi vida se había ido. Recuerdo que a la edad de 8 años fui a la iglesia. Íbamos a la iglesia, yo era hiperactiva. Y las monjitas no dejaron que yo hiciera la primera comunión porque era terrible, porque no me aprendí lo que tenía que aprenderme. Y entonces mi papá dijo, no, hija, no te preocupes, te vamos a pagar. Y me pagaron y hicimos la primera comunión en la Basílica de Guadalupe. Pero yo nunca logré aprenderme el credo, no me aprendí todo eso. Y yo llegaba y había unos problemas en la casa y yo miraba al Cristo en la cripta. Y yo le decía, ¿cómo te voy a pedir si ni siquiera tú te puedes ayudar? O sea, el Cristo que me habían vendido era un Cristo que no tenía el poder de salirse de esa cripta. Pero a la edad de 10 años me presentan a un Cristo diferente. Y decía, tiene que ser real y lo voy a probar. Y fue algo tan maravilloso. A partir de ahí recuerdo que me aprendí la parábola del hijo pródigo y la predicaba. Le decía a mi abuelo, te voy a predicar. Wow. Porque la palabra fue tan impactante. Y la verdad que nunca me imaginé que Dios realmente tuviera esos planes. Que tuviera planes para mí, porque yo no miraba un futuro bueno para mi vida. A veces me da pena decirlo, pero mi abuela, recuerdo que ella siempre decía, tú vas a ser una prostituta. Y esa palabra la marcaba, tú vas a ser una prostituta. Y hasta que yo entendí que era eso, yo decía, yo no voy a hacer eso. Pero Cristo vino y cambió sus planes a la edad de 10 años. Y empecé a predicar, me enamoré de la palabra, empecé a vivir la palabra. Me crecí en una iglesia hasta la edad de 22 años. En la iglesia pues pasaron desencantos, como todo, ¿verdad? Claro. Y recuerdo que conocí a mi esposo y me caso en yugo desigual. Él no era cristiano. Él no era cristiano. El 31 de octubre de este año cumplimos 32 años de casado, ha sido por la gracia de Dios. Realmente nunca voy a dudar que él era el esposo que Dios había preparado para mi vida. Tengo 2 hijas, Michelle, Rebeca, tú las conoces, unas siervas de Dios. Pero que no era o que era en yugo desigual, ¿era por qué en ese momento? Porque él no era cristiano y yo, los chicos de la iglesia, eran cristianos, pero quizás eran como primos hermanos del Señor, ¿verdad? Así como yo también, porque a veces decimos, yo quiero un siervo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros realmente ni siquiera habíamos sido restaurados, ¿verdad? Aún esa parte el Señor la transformó. El Señor fue tan lindo, yo dentro de mi rebeldía, porque yo quería conocer mundo, o sea, desde los 10 años hasta los 22, yo estuve en iglesia, servía, pero yo quería conocer mundo. Venía de un mundo difícil, yo decía, yo no me voy a casar con un hombre alcohólico, porque mi papá fue alcohólico, sin embargo mi papá nunca le levantó la mano a mi mamá ni su voz, a pesar de ser él militar. Pero yo decía, yo no me quiero casar con un alcohólico. Mi abuela era alcohólica, mi abuelito era alcohólico, mis tíos eran alcohólicos, todos eran alcohólicos. Entonces yo decía, no. Y en la iglesia desencantada por los chicos y mi esposo, fue algo que me encantó. Amor a primera vista. Amor a primera vista. No, ya no teníamos ratos de conocernos, pero empezó él tras una desilusión, ¿verdad?, que había pasado en la iglesia. Y éramos amigos con mi esposo. Y él empezó pues a cortejarnos, y vamos a tomar un café, y nos miramos en el bus, y ya pues, ya de pronto, 1 año y medio anduvimos, y él dijo, yo me quiero casar con usted. Y yo me quedé impactada. Entonces dije yo, sí, porque este es el pase de salida para que Patricia haga todo lo que ella quiere. Patricia quería ponerse pantalones, quería ponerse aretes, quería cortarse el cabello. Era una iglesia muy legalista. Sí, el legalismo que había en la iglesia era
era tremendo, ¿verdad? Y sin embargo, yo bendigo a esa iglesia porque me soportó. Él soportó. No, y ahí se fundaron las bases. Eso, recuerdo todavía los mensajes de mi pastor Consuegra, ya está con el Señor, pero él me tenía una fe y cuando decidimos casarnos, le digo, él ya recibió a Cristo, mi esposo él había recibido a Cristo, él dijo que sí, ¿verdad? Y entonces le digo, él ya recibió a Cristo y va con todos los diáconos a pedir mi mano y yo dije, va a hacer la prueba si es que realmente él quiere, ¿verdad? Dijo que sí. Y entonces, bueno, yo me imagino que tú sabes cuando te estoy un poco haciendo recuerdo de todos los que eran la iglesia, ¿verdad? Que todo lo que se pasaba y llegar ante el Sanedrín, les digo yo. Y el Sanedrín decir que sí, pero dice el Sanedrín, bueno, los diáconos, perdón, dicen los diáconos, él no está bautizado, él no puede pasar al púlpito. Y mi pastor dijo, es que no importa, él quiere honrarla a ella. Exacto. Y ella quiere honrar a su familia y quiere honrar a su iglesia. Lo vamos a permitir. De verdad le digo, yo sé que mi pastor vio algo más en este matrimonio y hoy yo lo veo, ¿verdad? Entonces, bueno, Patricia se casó y todo bonito, me alejé del Señor. Y ni había pasado un mes, la Patricia se puso los pantalones de su esposo porque ella anhelaba tenerse pantalones porque era pecado. Me quité el cabello y va, una transformación. Pero es donde ahí realmente iba de vez en cuando a la iglesia, salí embarazada de mi primer bebé, un embarazo muy complicado, se salió líquido amniótico. Bueno, sin duda alguna, Dios tenía un plan y mis hijas son servidoras de Dios. Nació Michelle, una bendición. Después de 3 años de casados, todo iba bien. Negocios, carros, camiones, todo. Pero de la noche a la mañana, de repente, y yo recuerdo y invito a los que están escuchando, todos los martes en nuestra iglesia Cefad, el Shur Central, hay oración. Yo no me quedaba, yo iba. Y un día el pastor Angulo predicó una palabra, porque he aprendido a vivir bajo la palabra, aunque he sido necia. Y él dijo una palabra, Jehová dio, Jehová quitó. Yo solo sentí que me atravesó el corazón, nunca había sentido algo tan fuerte. Pero fue una cosa que me atravesó, eso fue día martes. Día viernes estábamos perdiendo nuestro carro que habíamos comprado, que era de agencia. Mi esposo perdió su trabajo. Todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Yo estudiaba, mi esposo, porque esa fue la condición que mi mamá dijo, si ustedes quieren casarse, pues ella tiene que seguir estudiando, porque está estudiando. Yo le dije, mi esposo, sí, yo le pago el estudio. Y nos quedamos sin nada, porque estábamos realmente viviendo nuestra vida loca. Nunca tomamos ni nada, pero nos apartamos del Señor, aunque yo tenía el deseo de buscar a Dios. Y ahí es donde viene lo duro, ¿verdad?, de esta historia, porque yo quiero enfatizar el llamado de Dios. Quizás muchos de nosotros estamos tan alejados y creemos que Dios ya se olvidó de los planes y las promesas, pero Él no se olvida. Los que nos alejamos somos nosotros. Sí, nosotros, pero Él sigue allí. Recuerdo que ya no podía pagar mis estudios, porque mi esposo no podía, ni yo también. Entonces, o eran los estudios de Michelle, o iba a estudiar en kinder, o mis estudios. Y yo dije, pues no puedo seguir estudiando. A 11 materias de egresar, tuvimos que abortar el plan de estudio. Me encantaba estudiar. Y como el Señor, realmente los pensamientos de Él siempre son preciosos. De sendas torcidas, Él los endereza. Y dice Él, nuestro pastor, vamos a abrir el bíblico y vamos a dar beca a los que quieran estudiar. Y si hay cuántos, serán 25 colones que nos iban a dar de beca. Y yo, o sea, para mí 25 colones significaba la lonchera de Michelle, y yo, no sé, pero hubo una fuerza poderosa que me dijo, anda, me fui a escribir y me inscribí y dije, bueno, así nadie se va a dar cuenta que yo no estoy estudiando en la universidad. Ese fue Eso fue el plan mío, ¿verdad? Yo dije, no, yo quiero camuflajear. ¿Y qué haces? No, pues estoy estudiando, ¿verdad? Yo sigo estudiando, todo está bien, ¿verdad? Aunque sabía que todo estaba por el suelo, mi negación. Y seguimos estudiando. Luego, pues, se cerraron por un tiempo el Instituto Bíblico y pues dejé de estudiar.
ya estaba un poco más estable, ¿verdad? En la parte financiera, pero en mi matrimonio yo había realmente dejado a mi esposo prácticamente porque me aventé al servir. Yo decía, yo quiero servir al Señor. Un día el Señor me habla en Cantares 1:6 y dice, no reparéis en que yo soy morena, porque dice, el sol me miró y los hijos de mi madre se enojaron conmigo porque me pusieron a cuidar sus viñas. Y la viña que era mía no cuidé. Wow. Y yo esa noche yo tuve un encuentro con la palabra, con el que inspiró la palabra. Y yo decía, que no entiendo. ¿Qué me estás hablando? No lo entendía. Porque hasta me da pena decir, pero yo decía, no, yo me voy a divorciar de mi esposo porque él no quiere. Realmente nunca mi esposo me dijo, no vayas, jamás. Y siempre yo iba, pero no, habían problemas en el matrimonio, pero en mi negación me metí a servir. Y grave error. Y estoy sirviendo. Y así es, así es. En la casa no. Y en la casa todo aventado. Y el Señor, Él sabía que amo tanto su palabra, que Él me llevó su palabra. Y habló con Patricia, ¿verdad? Y yo no entendía. Yo decía, no, yo me voy a divorciar con este hombre porque él no quiere nada del Señor, ¿verdad? Siempre buscamos la religiosidad y el legalismo para... Eso que llevamos tan impregnado. Sí, enmascarar realmente lo que nuestra mala conciencia tiene. Y en una de esas cosas me mandaron a un retiro. Y cuando vengo al retiro me cambiaron el cassette. Y yo dije, híjole, aquí tengo que pedir perdón a mi esposo. Inconcebible. Y yo así, sí, yo, ¿qué hago, verdad? Entonces, pero tengo que hacerle caso, papá. Y bueno, ¿verdad? Y ya, ¿para qué le cuento? Pues la cosa es que el Señor hasta me hizo salir de mi trabajo, ya tenía un trabajo estable, muy bueno. Y empecé a orar, meterme con el Señor, queríamos realmente la maternidad y el doctor le dijeron, no podés, estás demasiado de sobrepeso, tenés ovarios poliquísticos y no podés. Bueno, yo quería, lo anhelaba realmente, no es que quería, lo anhelaba. Y luego ahí viene la otra parte, la segunda parte donde Dios realmente afirma mi llamado. Yo no sabía, empecé a sentir más hambre de lo normal y mi esposo, ¿qué te pasa? ¿Mucho comes? Y yo, tengo hambre, me da hambre. Y empecé a tomar pastillas para adelgazar porque decía, es que demasiado me da hambre. Y yo, ¿por qué? ¿Verdad? Y empecé a tomaba té porque decía, es que me da un hambre así terrible. Solo sabía que no era embarazo porque los médicos habían dicho que no se podía. Que no se podía. A los 2 meses y medio, fue cabal el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, cuando fue a las Torres Gemelas. Ese día yo sentí una necesidad tan fuerte y Dios me había dado unos sueños y yo dije, Señor, me diste el sueño de las Torres Gemelas, pero realmente estoy embarazada, decímelo. Porque ese día yo sentí algo en mí que había cambiado. Al siguiente día, no dije, el Señor no me habla, pero yo creo que algo está pasando en mí que no es normal. Y bueno, y fui a hacerme el examen. No, mentiras, no fue. Bueno, yo seguí esperando en el Señor. Fue el 2 de octubre cuando me fui a hacer el examen y salió positivo. No lo podía creer. Rebeca pues estaba ya allí contra todo pronóstico de lo que habían dicho, contra las pastillas que yo había tomado. Increíble. Me habían dado esta pastilla para las amibas porque creían que eran amibas, ¿verdad? Y ahí está mi hija, ¿verdad? Y la cosa fue que cuando ya empecé a sentir un problema, el doctor hace una ultra y resulta que ya estaba creciendo a la par de un tumor. Le decían el hermanito de ella. Y entonces empezó el tumor a agarrar más crecimiento que Rebeca. Y el doctor dijo, esto es un embarazo de alto riesgo, vamos a llegar a los 7 meses. Y tú llegas a los 7 meses, pues. La verdad que fue un hombre de Dios. Y Dios sabía, yo le había dicho a él, Señor, yo no quiero sentir dolores de parto. Porque de veras que con la primera, así yo me quedé asustada. Y decía, pero es que yo le dije eso al Señor. Y Dios vino y me habló a través de una sierva. Yo no sabía que estaba embarazada. Dice el Señor que vas a tener, que te va a dar un bebé y no vas a tener dolores de parto. Esto es mentira, Dios. Yo rechazo. Y me mandaban mis tías
unas patas. Yo decía, yo rechazo todo lo que tú venís con eso, yo no quiero más hijos, ya Michelle tiene 9 años, ya no se va a poder, no quiero. Y yo dije eso, yo rechazo. La cosa que cuando dijo el doctor, es un embarazo de alto riesgo, vamos a llegar a los 7 meses para ser tío. Y bueno, ni modo, ¿verdad? Orándole al Señor, aprendiendo a depender de Él todos los días. Y fue un embarazo muy difícil. Yo siempre me levantaba y pum, me mareaba y el doctor me mandaba a descansar. A los 8 meses pues nació Rebeca. Cuando ella sale, extrae el tumor, lo muerde y se toma el agua del tumor. Oh my God. La niña sale, no llora y los doctores dijeron, ¿qué le pasa a esta niña? La tuvieron que nalguear y yo, doctor, ¿qué pasa? Fue una cesárea. O sea, no sentí ningún dolor, tal como lo habían dicho la palabra. Y entonces, ¿y qué pasa? La niña no responde, la nalguearon y lloró y llévenla máxima a la UCI porque tuvieron que hacer un lavado. Cuando ella estaba en la UCI, yo me logré levantar al siguiente día. El Señor ya me había dado palabra que yo le iba a servir. Y yo vengo y le digo, Señor, si tú realmente quieres que yo te sirva, sanámela. Yo te prometo que te voy a servir. Y donde tú me digas que voy a predicar, yo voy a ir. Donde sea. Pero sanala. Y la quiero completita. No la quiero con ningún problema. Porque los doctores dijeron, no sabemos si la niña tomó el agua, si la va a dañar sus pulmones. Y recuerdo que el tercer día, bueno, ya iban todas sus mamás recogiendo, iba dándole a sus niños, la tuve en maternidad. Por error me la llevaron. Iba con su catete. Y yo le démela que yo me la llevo. No, dijo la enfermera, por error esta niña no sale. Y yo le digo a mi mamá y mi esposo, llevémosla, quítenmele esto, yo me la llevo. Y ahí fue donde realmente yo afirmé el pacto del Señor. Y entonces ya estaba otra vez el Instituto Bíblico en la iglesia. Y era, Patricia, anda y métete, no, y siempre había obstáculos. Y luego recuerdo que el Señor, pues, me hablaba, el Señor, que tenés que servirte, tenés que servirme. Recordándole la promesa sí. que usted había hecho. Y entonces, recuerdo que estaba mi pastora Gladys, y me pidieron unos requisitos. Y yo fui al instituto y no me los dieron. Entonces, no es tu voluntad. Yo creo que la materia más difícil que yo cursé se llama humildad. Y fue un año de aprendizaje, la materia de humildad. Tenía que realmente pasar esa materia de humildad. Y me viene el texto, ese texto precioso, como dice, yo soy la rosa de Sarón, dice Jesús, ¿verdad? Y el lirio entre los valles. Y dice, y mi amiga está en medio de los espinos. Esa era yo. Su amiga, que estaba en medio de espinos, pero los espinos los tenía yo en mi corazón. Y el Señor me pastoreaba, ¿verdad? Porque dice que la rosa significa un tiempo de abundancia. Sarón es un tiempo donde es en alto. Y muchas veces le queremos servir al Señor cuando estamos bien. Uh-huh. Pero cuando estamos abajo, que el lirio que crece entre los espinos, en lugares áridos, en valles, ahí no queremos. Pero es donde el Señor realmente nos prueba nuestra fe. Y ese año, y sí, así es, entre los espinos, Él los hace crecer. Y recuerdo que el siguiente año, otra vez el Señor, ¿verdad? Y bueno, ya no me pude resistir y empecé a estudiar. Mi carrera en aquel entonces eran 6 años, la mía me costó 8 años porque tuve que repetir materias. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer en humildad. Y bueno, nos graduamos la primera promoción de pastores de nuestra iglesia. Y luego me mandan, te vas para Soyapango, y para mí fue algo, no. Yo yo vivo en Soyapango, ¿verdad? Pero yo, ya tenía más de 15 años de estar en CEFA, en la escuela bíblica. Y aparte, ¿cómo era la situación en esas zonas en ese tiempo? Sí, bueno, pero espérate. La cosa que en obediencia nos fuimos con mi mamá, con el pastor Naín, y el pastor Carra dijo, pues ustedes se van porque vamos buses. Y yo decía, no, es una cosa difícil, yo no quiero. Estuvimos 3 años en un colegio
y predicábamos y bueno, Patricia siempre ha sido, tengo un problema de competencia, pero o sea, yo quería servirle al Señor, o sea, no me importaba ganar más almas, hacer su voluntad. Íbamos a La Chacra, íbamos a Mexicanos, íbamos a Ciudad Delgado, San José, zonas donde nadie podía ingresar. Nosotros sí íbamos a Santa Lucía, San Bartolo y Lopango. Y allí, en donde hubiera, íbamos a abrir células. Y eso creció y bueno, y lo demás, pues 7 años sirviendo en Soyapango. Y a los 7 años me dicen, hoy te vas para Altavista. Y yo, ¿qué? Había una filial de Soyapango. Y la verdad, las hermanas saben que yo iba y en todo el trayectorio de la calle de Oro, más parecía la calle de la amargura y la avenida de la desesperación. Porque yo decía, no entiendo. Y es donde el Señor también me hace crecer en medio de los espinos. Fuimos a Altavista, me quedaba mucho más lejos. Con 2 niñas. Pasamos un proceso, mi esposo se queda nuevamente sin trabajo. Yo trabajaba, tenía 10 años de trabajar en una agencia de seguros y de esas palabras que dijo la persona, no, sin duda el Señor la usó. 30 días antes de que me despidieran y me sacaran, me dicen, el Señor, yo te saco de donde estás. Y me metí en ayuno, porque decía yo, no, Señor, otra vez, no, Señor. Y el riesgo. Entonces, Señor, o sea, ¿cómo voy a hacer? Tengo mis 2 hijas, Michelle en la universidad y la otra niña estaba todavía en primaria. Y a los 30 días se cumplió. Cabal, le entregué el ayuno y me llama. Y dijo algo a ella, te salieron ganas. Te vas. Y yo, sin duda, era el Señor hablando. Y el detalle era de que yo empecé a trabajar a medio tiempo y fue un tiempo tan hermoso porque yo la mitad del tiempo trabajaba y la segunda parte íbamos a las cárceles, íbamos a la Interpol, una historia muy, muy bonita que tuvimos y íbamos a los hospitales a predicar. O sea, para mí el medio tiempo era para trabajar en el Señor, no era para trabajar en ventas. A los 30 días el Señor me saca. Y fue de veras un proceso muy bonito, en medio de duro, así es, porque me quedé sin trabajo fijo. Yo tenía una cartera de clientes, con 2 niñas estudiando y mi esposo sin trabajo, con deudas, tarjetas de crédito y todo. Y el Señor pues me abrió puertas trabajando con unos extranjeros. Trabajaba ya en mi negocio, voy a tener 12 años de trabajar en mi negocio. Y bueno, el Señor me dio fuerzas y no solamente eso, sino que el Señor me permite estar pastoreando Altavista y mis pastores me dicen, mire, sabemos que está pasando una situación difícil, ¿por qué no nos ayuda a dar usted clases en el bíblico? Era una cosa tan preciosa, fue un tiempo tan maravilloso. Su salsa. Sí, entonces, esa palabra donde dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga se cumplió en mi vida. Disfrutaba conocí tantas personas, mis alumnos, que de veras, no solo fuimos maestra, alumnos, sino que fuimos amigos. Y siempre le digo a mis hijas, ¿cómo soy yo de maestra? Porque la verdad que jamás en mi vida me imaginé. Y me dicen, sos buena persona. Pero aprendimos, realmente fue un tiempo hermoso. Lo tremendo es, bueno, yo estoy pastoreando, Soyapango, regreso después de 7 años a Soyapango, allá en Altavista nos pasaron de todo. Fue un tiempo muy hermoso porque vi la mano de Dios. Sin duda, muchas vidas fueron alcanzadas en ese lugar. Así es, y yo tuve una resistencia cuando nuestros pastores dijeron, ya cerrás ya, ¿verdad? Pero yo no quería, no, sí, que aquí estamos bien. Pero ya mi hija ya estaban mayores y habían problemas, ¿verdad? Ya tú sabes la situación. Nunca tuve miedo, nunca. Y casi solo éramos mujeres y servíamos. Fue un tiempo hermoso. Claro, uno de los problemas que tenemos que afrontar como mujeres es que hay un rechazo dentro de la misma iglesia. Exacto. Porque somos mujeres. Porque en este caso la pastora era Patricia, no el esposo. Así es. ¿Verdad? Así es. Y darle lugar a mi esposo de como
como esposo, porque no es pastor, no ha sido fácil. Pero Dios realmente en sus planes, sin duda alguna, no solamente era Patricia, no solamente era Michelle y Rebeca, sino que era el papá de Michelle y Rebeca y mi esposo. Y Dios nos ha permitido realmente servir al Señor. Sí, yo sé que quizás más de algunas mujeres nos rechazan. En un llamado a un ministerio hay rechazo porque somos mujeres, porque nos creen débiles. No somos débiles, ¿verdad? Somos resilientes, ¿verdad? Nos adaptamos. Así es. Así como el lirio, él crece entre los espinos, ¿verdad? La amiga del Señor, así como la rosa crece en el tiempo. Y es lo precioso que Dios quiere que nosotros como sus hijas le sirvamos en las buenas y en las malas, ¿verdad? En cualquier temporada, como mujeres pasamos muchas temporadas. Yo te puedo decir, he pasado temporadas donde digo, Señor, no hay, pero hoy he aprendido que cuando les digo, yo no estoy en tiempos de vacas flacas, estoy engordando mis vacas. Eso yo he aprendido a decir, Bueno. hoy están engordándose mis vacas. Porque decir estoy en vacas flacas es aceptar la derrota. Y no, yo estoy engordando mis vacas. Y yo, cuando me quedo sin nada, le digo, Señor, hoy usted tiene que llenar esto, así como la viuda. Y de verdad, te puedo decir que es una bendición. Y yo no sé a quién realmente el Señor le está hablando. En cuanto, pues, yo te digo, he sido una mujer, aprendí a ser resiliente. Aprendí a depender de Dios. Aprendí de que Dios destruyó mis planes. Yo quería ser periodista, relacionista pública, y no era eso lo que Él quería. Hubo una resistencia, hubo un dolor. Pasé lutos, años de lutos, decía, cuando miraba compañeros en la tele, decía, sí, yo era mejor que este, decía yo, ¿verdad? Y yo, mi ego. Pero el Señor así me tuvo que hacer que Patricia se bajara, ¿verdad? Y solo te puedo decir que hoy por hoy sigo en la brecha, seguimos haciendo el trabajo, no es fácil. No te digo que nunca ha venido desánimo, sí. Yo creo que es con el que lucho todos los días, porque llega, ¿verdad? El desánimo, la tristeza, Señor, ¿qué va a pasar? Pero cuando venimos y nos juntamos con Él, y yo les decía a los hermanos, nada menos ayer, cuando la mujer del Cantares dice, bésame con besos de tu boca. Ella le dice, equípame, prepárame, porque eso significa equipar. El beso significa equipar. Y yo he tenido que buscar esa intimidad con Él para poder salir adelante. Porque hay veces que digo, Señor, yo no le hallo ni cola ni patas a esto. Necesito tu intimidad, necesito tus besos, equípame, porque quizás lo que viene es fuerte. Y el Señor realmente ha sido tan precioso. Y es donde realmente te digo, los planes de Dios siempre son de bien y de esperanza. Y no siempre lo que comienza bien, termina bien. Pero yo he visto que las cosas que comienzan mal, con la ayuda y la gracia de Dios, pueden terminar bien. Y esos son los pensamientos que Dios tuvo para mi vida. Y lo sigue teniendo. Yo sé que mis hijas son de bendición, mi esposo es de bendición, y estamos en la brecha, estamos sirviéndole. Y quizás hay alguien que se desanimó, porque divisiones siempre van a haber, críticas van a haber. Tenemos que estar preparados, tenemos que ir así a tener intimidad con el amado y decirle, bésame, equípame, prepárame, capacítame para poder afrontar cualquier situación. ¿Qué te puedo decir? Hay tanto que hablar. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por llegar a muchas mujeres y a muchos hombres que quizás también dicen, mi vida se acabó, pero Dios tiene la capacidad. Y yo no me quiero ir sin antes citar un texto precioso que está en Zacarías 9:12. Dice, volveos a la fortaleza de esperanza, oh prisioneros de la esperanza, dice. Y yo os prometo que restituiré el doble. Hay una versión que dice, os restituiré por cada lágrima que tú derramaste. Y yo te digo, yo he visto la restitución en mi vida. Gloria a Dios. En mi ministerio y en todas las personas que están cerca de mí. Momentos difíciles siempre han habido. Pero Dios es un Dios de restitución. Amén. Es un Dios que Él dice, volveos a la fortaleza de la esperanza. Él manda esa cuerda. La palabra esperanza significa cuerda.
esa cuerda que Él nos tira cuando creemos que nos estamos ahogando. Así que a cualquiera que cree que sus sueños se acabaron porque no funcionaron lo que usted creía, hoy yo le digo, Él tiene planes de bien. Mejores de los que pensamos. Así es. Dice en 2 de Timoteo, procura diligentemente presentarte como obrero aprobado. Amén. ¿Verdad? De manera que cumplas la palabra, que uses bien la palabra. Y creo que eso es lo que hace Patti cuando habla de cantares con esa pasión, cuando dice, esto me dice el Señor, esto es lo que Dios quiere de mí. Amén. Qué mayor tesoro que la palabra del Señor guiándonos como lo hizo con Patricia. Estoy segura que algunos, como decías, estarán diciendo en este momento, no, yo ya la regué, ya hice lo que tenía que hacer, ya pasó lo que tenía que pasar y en mi tiempo no logré lo que quería, hoy ya es tarde. Pero no, Nunca es tarde. nunca es tarde. En Jesús siempre hay esperanza. Así que si en algún momento tú recuerdas esa palabra que Dios te dio diciendo, tú eres mi siervo, yo quiero que tú me sirvas. Hoy queremos recordarte que Dios hizo esa promesa para tu vida y que ahora Él está esperando que tú tomes las cartas y digas, Señor, aquí estoy, me rindo, vuelvo a ti y comienzo de nuevo. Así que gracias por escucharnos. Esperamos de verdad que el Señor hable a su vida como lo ha hecho conmigo, con Patricia. Gracias, Patti, por contarnos toda esta historia que yo creo que no alcanzaría un día entero para contar todo lo que el Señor ha hecho. Y estoy segura que va a seguir haciendo, está respaldando tu ministerio y sé que lo va a seguir haciendo para bendecir a otros, para alcanzar a otros. Amén. Gracias por ser esa mujer de bendición. Amén. Gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, bendiciones.